quisiera darles la bienvenida y que disfrutaran de la pediatría dentro del primer ciclo de cuarto año. Ustedes ya deben haber tenido la bienvenida por parte de la coordinadora docente, que es la doctora Mariana Lanzotti, haber iniciado con la parte de historia clínica. Y hoy nos toca a nosotros, como equipo de neurología infantil, comenzar con las clases de desarrollo. Digo porque esto siempre va en paralelo a lo que se puede trabajar en la práctica en terreno, con el docente que todos los días lo recibe en el consultorio, o todos los días. En ocasión de tener el trabajo práctico, lo recibe en consultorio externo o en atención primaria de la salud o eventualmente en la sala de pediatría de nuestro hospital u otro. Van a tener que hacer un sacrificio, indudablemente, porque son muchos, no sé cuántos alumnos quedan por docente en la práctica. Bueno, poner más empeño, recuperar los contenidos de los primeros años, como para ir con un poco el tema desmenuzado y realmente que aprovechen las preguntas y aprovechen al docente, porque esta relación docente-alumno indudablemente no es saludable. De todos modos vamos a hacer lo que hacemos siempre, intentar motivarlos a través de esta clase inicial, a sabiendas de que todo el contenido teórico está en la valijita de Drive, que ustedes pueden a través del link bajar la bibliografía. El link está en el transparente virtual del área pediatría, en este caso Analía lo sube, de cuarto año. Y bueno, me presento, yo soy Anaí Luque, docente de la primera cátedra de pediatría, y estamos con el equipo de trabajo de neurología infantil, la doctora Luciana Lancibia, la doctora Galia Tabacman y la doctora Andrea Maní. Así que, bueno, concentración, y mucho más cuando estamos en periodo postprandial inmediato, o sea, concéntrense, anoten las preguntas y cualquier cosa, al final empezamos con una discusión abierta. Muy bien. Vamos a hablar sobre desarrollo neurológico. Los objetivos para esta presentación son definir el desarrollo neurológico, valorarlo dentro del contexto del proceso de maduración, evaluarlo formalmente, identificar si es la trayectoria típica o atípica y poder orientar acciones frente a situaciones de alarma. Los contenidos incluyen las definiciones del desarrollo, las bases estructurales, los datos epidemiológicos, construcción de historia clínica orientada hacia la evaluación del desarrollo, pruebas de pesquisa, concepto de intervenciones tempranas y algunas conclusiones. Y una sorpresa para el final que tiene que ver con una ejercitación. Para definir el desarrollo neurológico tenemos este concepto, que se trata de un proceso evolutivo de adquisición continua y progresiva de habilidades a lo largo de la infancia. Es un proceso gradual, es continuo, hay etapas o estadios de creciente nivel de complejidad, inicia con la concepción y culmina en la madurez y es una secuencia que es similar en todos los niños con un ritmo que es variable. Sabemos que en el contexto del proceso de maduración vamos a observar un proceso donde hay una adquisición y una organización de sucesivas funciones mediante el cual se manifiestan progresivamente las capacidades genéticas del individuo en relación al ambiente. Tenemos ejes que guían la progresión del desarrollo psicomotor. El progreso va desde cefálico a caudal, y eso es en función del proceso de mielinización de la corticoespinal de la vía piramidal. Va de proximal a distal, ¿sí? Las acciones pasan de ser reflejas a corticales, las acciones dejan de ser involuntarias para ser voluntarias y pasamos de ser dependientes a ser seres independientes. Existen características que son definidas en el proceso del desarrollo y tienen que ver con que es ordenado y es previsible, ¿sí? Todos los sistemas maduran en forma secuencial siguiendo una cronología que ya está establecida. Hay un tiempo madurativo, cada niño madura a una velocidad que le es propia, por eso hay maduradores lentos, ¿sí? Y maduradores rápidos. Pero recuerden que lo hacen en forma secuencial. La cronología está establecida. También tiene estabilidad, esto significa que las conductas son similares a lo largo del tiempo, y tiene plasticidad.
Esto significa que tiene capacidad de modificarse con la experiencia y este es el sustento de la flexibilidad ante las intervenciones tempranas del neurodesarrollo. Existe un proceso neuroestructural que tiene que ver con las bases fisiológicas de la maduración y está dado por el proceso de plasticidad neuronal. Recuerden que el tubo neural se forma entre la tercera y cuarta semana de gestación y que se organiza desde el quinto mes de vida hasta años posteriores al nacimiento. La organización tiene que ver con la replicación de las neuronas, la migración neuronal, la mielinogénesis, la sinaptogénesis, ¿sí?, y la poda sináptica. No sé si alcanzan a ver los que están al final, pero bueno, lo digo con mis palabras porque se pierde la nitidez del gráfico. En el siguiente gráfico observamos cómo todos estos procesos de organización del proceso de neuroplasticidad se dan en distintas etapas. Lo que tiene que ver con proliferación celular y la presencia de células progenitoras y neuronas inmaduras predomina en etapas previas al nacimiento, en etapa embrionaria y fetal. Posteriormente, tras el nacimiento, los procesos que priman en la organización del proceso de neuroplasticidad tienen que ver con la sinapsis, las dendritas, ¿sí?, y la mielinización. Y esto tiene que ver con la construcción de redes. Redes para la comunicación entre las distintas áreas del sistema nervioso. Redes que nos permiten formar conexiones y reorganizar los distintos circuitos existentes para poder lograr lo que se llama el proceso de adaptación. Esta organización va desde niveles moleculares a niveles celulares, orgánicos y funcionales. Al proceso de neuroplasticidad lo vamos a observar a lo largo del crecimiento y de la maduración normal. Lo vamos a observar tras el tratamiento de determinadas enfermedades y los vamos a observar también en función de las condiciones socioambientales del paciente. El proceso de neuroplasticidad es el que nos permite el aprendizaje, es el que nos permite adaptarnos a cambios y también al superar, ¿sí?, los daños frente a la reparación neuronal. Existe un periodo crítico que está dado por los primeros años de vida, donde se expresan las potencialidades del niño a largo plazo. Este periodo crítico se extiende entre la semana 15 y 20 hasta el tercer año de vida. Entonces es importante que ustedes se lleven este concepto de que los estadios tempranos del desarrollo representan el periodo máximo de neuroplasticidad. Es fundamental que ustedes comprendan por qué es tan importante conocer el neurodesarrollo y cómo evaluar el neurodesarrollo, y esto se fundamenta en datos epidemiológicos, ¿sí? En el primer nivel de atención, entre el 40 y el 50% de las consultas a pediatría involucran a problemas del desarrollo. Entonces es fundamental conocer el desarrollo normal. En el 30% de la población de Argentina, comprendida entre los 2 y 5 años, hay trastornos del desarrollo. Entonces debemos identificar lo normal para poder reconocer lo atípico, lo distinto, lo patológico. Muy bien. A la hora de evaluar el desarrollo tenemos una gran herramienta que es la construcción de la historia clínica. La historia clínica presenta una primera parte que es la anamnesis. Focalizando a desarrollo, lo que vamos a hacer es identificar factores de riesgo neuropsicosensorial y conocer la historia del desarrollo. Y la otra parte de la historia pasa por el examen físico. A la hora de hablar de anamnesis vamos a tener en cuenta la fecha de la consulta, por supuesto, los datos filiatorios del paciente, teléfono, domicilio, etcétera. ¿Quién lo deriva? Si viene desde pediatría, si viene desde algún otro tipo de efector de salud, algún terapeuta, algún otro profesional. ¿Quién es el que acompaña a este niño? Recuerden que si no hay cuidador es muy difícil trabajar. ¿Cuál es el motivo de consulta que lo lleva a la consulta? ¿Sí? Valga la redundancia. Tener en cuenta si es preocupación de los padres o no la consulta a neurología. Conocer si tuvo consultas previas, ¿sí? Antecedentes y historia del desarrollo. En antecedentes vamos a focalizar en prenatales, perinatales y postnatales. Dentro de los prenatales, conocer cuándo es control de embarazo y si es adecuado o no. ¿Desde cuándo la mamá empezó a controlar el embarazo? ¿Desde cuándo se considera el control del embarazo?
Antes de... Las 12 semanas y al menos 5 años. Bien, esa es la definición tradicional, perfecto. Nosotros consideramos que antes de las 12 semanas es óptimo, por todo lo que hablamos antes, todo lo que tiene que ver con riesgo neuropsicosensorial. Patología del embarazo, saber si esta mamá fue sometida a determinados estudios invasivos, si tomó algún tipo de medicación, si consume alguna sustancia que pueda ser tóxica para ese bebé que se está gestando. Conocer todo lo que tiene que ver con lo perinatal. ¿Qué tipo de parto tuvo? Si fue una terminación en cesárea, si fue un parto instrumental. ¿Qué edad tenía ese bebé cuando nació? Edad gestacional. ¿Sí? ¿Cuánto pesó al nacimiento? ¿Y cuál es el APGAR? ¿Qué valora el APGAR? La vitalidad. Perfecto. Muy bien. También es importante conocer todo lo que tiene que ver con vida postnatal, si tuvo internaciones, ¿sí? Si tuvo trastornos para alimentarse, conocer cómo le dio la pesquisa para errores congénitos del metabolismo, cómo fue la pesquisa para hipoacusia. Todo esto tiene que ver con desarrollo. Con respecto a lo que es pesquisa neonatal para errores endocrino-metabólicos, es muy importante que ustedes conozcan las enfermedades que se dosan a nivel gratuito en la provincia de Santa Fe. Y quiero que piensen también por qué les parece que es importante que estas enfermedades se determinen. ¿Qué tendrán que ver con el desarrollo? Porque son enfermedades que suelen manifestarse un tiempo después y no al nacimiento. Entonces, por ejemplo, ya sea lo que viene del hipotiroidismo o el tema de la fenilcetonuria puede generar daños a nivel del sistema nervioso que justamente provocaría una disociación en el proceso de desarrollo llevando a un retraso en el nacimiento. Excelente respuesta, ¿sí? Y otra cosa que tienen que saber es que hay tratamiento, ¿sí? Por eso es importante hacer la pesquisa. ¿Recuerdan entre cuándo y cuándo se hace la pesquisa? ¿Alguno se anima? Perfecto, muy bien. Otro apartado dentro de la historia clínica tiene que ver con conocer cómo son los hábitos del paciente, ¿sí? Cómo se alimenta, qué come, ¿sí? Si respeta la rutina de la alimentación, sueño, cuándo se va a dormir, cuánto tiempo duerme, con quién duerme, cómo duerme, todo eso es importante. Higiene, vestimenta, si son autónomas, si son con ayuda, si tiene que ver con algún logro que haya mostrado en autonomía el paciente. ¿Cómo es el control de esfínteres? ¿Cuándo? ¿Sí? Conducta en el hogar, conducta en la escuela, relaciones con familiares, relaciones con compañeros, pares. Todas esas cosas deben estar en la historia clínica. ¿Cómo es el tipo de juego? ¿Qué intereses tiene el niño? Son parte de los antecedentes a recabar a la hora de enfrentar una consulta que tiene que ver con la evaluación del desarrollo. También la alfabetización. Hay pacientes que están escolarizados, que asisten a la escuela, pero que no saben leer y escribir. Entonces esa es una pregunta que uno tiene que hacer directamente. ¿Va a la escuela? Sí, pero ¿sabe leer y escribir? Como para rescatar ese antecedente. Está integrado en la escuela, hay chicos que tienen maestra integradora pero no tienen diagnóstico de ningún trastorno del desarrollo, ¿sí? Entonces uno no entiende cómo tiene la maestra integradora, pero no hay un diagnóstico claro, ¿sí? Pasa. Y si hay apoyo por parte de la comunidad educativa cuando estamos frente a un chico con problemas. En cuanto a antecedentes patológicos, bueno, presencia de enfermedades crónicas, qué medicación toma, si se internó, si tiene cirugías previas. En antecedentes patológicos de la familia, todo lo que tenga que ver con nivel de alfabetización, actividad laboral y alguna enfermedad que pueda llegar a mostrar algún tipo de heredabilidad. El genograma les ayuda a ustedes a entender el patrón de herencia si se presenta alguna de estas entidades. Entonces es importante construirlo y además también es importante saber cómo es la dinámica familiar. En el genograma ustedes pueden establecer cómo son las relaciones y con quién vive el paciente, para saber con quién pueden contar a la hora del cuidado del niño. Muy bien, entonces, ¿para qué es importante recolectar los antecedentes desde el punto de vista del desarrollo neuropsicosocial? Lo dije antes. ¿Por qué es importante? ¿Para qué me sirve saber los antecedentes del paciente? ¿Qué identifico? Los riesgos. Muy bien, factores de riesgo. Perfecto, ¿sí? Tanto biológicos como ambientales. ¿Y estos qué me determinan? Morbilidad, ¿sí? Y aplicada a desarrollo neuropsicosensorial.
Bien, a la hora de evaluar factores de riesgo existe un puntaje, un score, que no se utiliza en la práctica habitualmente, sino que es importante que ustedes puedan reconocer las variables y por qué son tan importantes. Y esto tiene que ver con evaluar variables como, por ejemplo, el peso al nacimiento y el puntaje que se le establece para determinar el riesgo neuropsicosensorial. Variables como el peso al nacimiento menor a 1500 gramos nos determina un riesgo neuropsicosensorial de casi 62 puntos, ¿sí? O sea que un peso de más de 3,5 solo me da 5 puntos de riesgo. Sabemos entonces que cuanto menor es el peso, mayor es el riesgo neuropsicosensorial, ¿sí? Lo mismo pasa con la edad gestacional. El puntaje de riesgo es inversamente proporcional a la edad gestacional. Cuanto menor, mayor riesgo tengo. Otros factores de riesgo tienen que ver con la edad materna. Cuando yo empecé la facultad era más riesgoso tener un hijo con 35 años, ¿sí?, que siendo adolescente. Y sin embargo, a medida que van avanzando, ¿sí?, los estudios epidemiológicos se determina que a menor edad de la madre gestante existe más riesgo neuropsicosensorial. Otros factores de riesgo tienen que ver con el puntaje de Apgar, lo mismo, inversamente proporcional, cuanto menor, mayor riesgo. La toxemia, ¿sí?, y la diabetes es muchísimo más riesgosa que la toxemia. Fíjense ustedes cómo van cambiando los tiempos y lo importante que es el reconocimiento de estos factores de riesgo. Otros tienen que ver con las complicaciones durante el parto, el tipo de presentaciones, anestesia, la necesidad de reanimación, la presencia del antecedente de la pérdida de embarazos previos, abortos, suma mucho factor de riesgo. Y después tenemos los ambientales, que se dividen en estructurales, ¿sí?, y intermedios. Dentro de los estructurales, lo que ustedes habitualmente conocen: pobreza, necesidades básicas insatisfechas, bajo nivel de educación materna. Y dentro de los intermedios, como factores de riesgo se destaca, ¿sí?, el hogar monoparental, la carencia de factores de red de agua, de cloacas, o la presencia, por ejemplo, de pobres actitudes en la crianza de los chicos. Esos son factores intermedios socioambientales, que es importante de reconocer, ¿sí? Pero también es importante reconocer en la anamnesis la presencia de variables protectoras: lactancia materna, resiliencia, que es esta capacidad que tienen los individuos de sobreponerse a la adversidad, si existen vínculos con otras familias, vínculos en relaciones sociales, si el paciente pertenece a algún grupo, como por ejemplo los Boy Scouts, ¿sí?, las agrupaciones de la escuela, si pertenece a algún club. Todos esos son factores de riesgo protectores. Y para terminar de comprender cómo es nuestra evaluación del desarrollo, ustedes tienen que conocer que la perspectiva que utilizamos en pediatría tiene que ver con Arnold Hessel, ¿sí?, quien establece la presencia de dominios o áreas dentro del desarrollo. Entonces hablamos de un área motora gruesa, de un área motora fina, del lenguaje, ¿sí?, y de un área personal social. 4. Para poder evaluar el desarrollo y construir la historia del desarrollo, es necesario determinar la edad del paciente. Si el paciente es un paciente que nació a término, es muy sencillo calcular la edad. A la fecha de la consulta le restamos la fecha de nacimiento. Pero si estamos frente a un paciente que nació antes de término, un paciente prematuro, debemos de hacer un cálculo. Y ese cálculo se conoce como edad corregida. La fórmula que le presentamos acá es muy sencilla. En esta fórmula, a la edad postnatal le restamos la diferencia entre el término, que siempre son 40 semanas por convención, y la edad con la que nació el paciente. Este resultado va a estar en semanas. Entonces tenemos que llevar las semanas a meses para poder tener el resultado, ¿sí? Vamos a un ejemplo. Yo tengo un paciente que tiene 14 meses, ¿sí? A 40 le resto 32, son 8 semanas. Esto en meses son 2. Se tenía 14, le resto 2. La edad corregida de este paciente es, ¿sí?, de un año, de 12 meses. Vamos a hacer una fórmula muy sencilla. Es necesario valorar en cada área o dominio cómo adquieren los hitos, ¿sí?, las pautas. Un hito es un acontecimiento puntual que ocurre en un momento dado.
¿En qué momento desde lo motor grueso el paciente logró el sostén cefálico? ¿En qué momento el paciente logró sentarse? ¿Cuándo logró la marcha independiente? Hay transiciones motoras. Desde lo motor fino, cómo manipula objetos, cómo logra las distintas pinzas digitales, ¿sí? Si puede utilizar una cuchara, todo en función de la edad cronológica. ¿Leyeron algo antes de venir? ¿No? Bueno. Está bueno que esto los motive a ustedes para conocer qué pasa en cada etapa, ¿sí? Y cuáles son los hitos de cada etapa. En el área del lenguaje es importante valorar la presencia de expresiones faciales para compartir, para comunicar. Cómo usan los gestos, si existen sonidos. ¿Sí? El gesto tiene que ver con conductas de orientación, hacia un objeto, hacia una persona. Si existe lo que se conoce como atención conjunta, también una conducta, ¿sí?, de orientación social preverbal que se presenta entre los 6 y los 12 meses y que tiene que ver con dirigir la mirada hacia la mirada del otro. Como pueden observar en la imagen, el bebé está mirando a la examinadora, ¿sí? Y la examinadora mira el objeto y el bebé dirige su atención hacia lo que mira la examinadora. Esa es la atención conjunta. Es una conducta previa a las palabras, ¿sí? Y que nos habla de comunicación. Las palabras tienen que ver con el componente verbal del lenguaje y del área. Es importante saber cuántas palabras, ¿sí?, sirven para nominar el objeto correcto, de qué manera las organiza, de qué forma logra dar intencionalidad a las oraciones, ¿sí? Y cómo responde al nombre. Y esto tiene que ver con otra conducta, que es lo receptivo del lenguaje. En lo personal social vamos a observar y a preguntar reciprocidad socioemocional. ¿Cómo el paciente nos mira? ¿De qué manera se dirige a nosotros? ¿Cómo mira a su mamá? ¿De qué forma se dirige a su mamá? Si tiene iniciativa para saludar, para pedir, para mostrar. Todo eso hace a la reciprocidad socioemocional. Cómo se acerca no solo a nosotros como examinadores o adultos que somos, sino la interacción entre pares. En la sala de espera uno puede objetivar esto. Y también tener en cuenta que si estamos frente a pacientes escolares, el informe de la señorita es muy útil para evaluar este aspecto. En lo que tiene que ver con el área personal social, vamos a evaluar también conducta, ¿sí? Autorregulación, esta capacidad que tiene el individuo de moderar su conducta en función del contexto social. Vamos a evaluar el temperamento, de qué forma el paciente responde, con qué intensidad, con qué calidad responde ante determinado estímulo, ¿sí? Cómo procesa determinados aspectos que tienen que ver con lo sensorial. Sí, y acá hablamos de sensibilidades especiales. Hay algunos chicos que a veces, dentro de lo que es trastornos del desarrollo, no dentro de lo normal, sino dentro del trastorno, pueden presentar hipersensibilidad auditiva, ¿sí? Entonces es muy común que los papás pregunten porque el mínimo ruido de la radio a un volumen normal le molesta, no lo tolera, no lo soporta. Entonces esos son aspectos que tienen que ver con la conducta que llaman la atención, ¿sí? O pacientes que caminan en puntas de pie, ¿sí? Y no es que tengan un trastorno motor, sino que tienen una sensibilidad particular desde la percepción de la postura corporal, ¿sí? Son aspectos que uno debe de tener en cuenta. El nivel de actividad en el hogar, el nivel de actividad en la escuela, cómo son los pacientes frente a cuestiones de la vida cotidiana, como ir al baño solos, vestirse solos, ¿sí? Y dentro de lo cognitivo evaluamos la capacidad que tienen para pensar y para razonar. También acá podemos ver lo que tiene que ver con cognición verbal y con lo que tiene que ver con inteligencia no verbal en la resolución de problemas visomotores. Esto generalmente lo hacemos a través de juegos, ¿sí? En donde observamos cómo resuelven determinado tipo de problemas, no solamente a través de órdenes que le damos para que cumplan consignas.
Y otro concepto que es importante que ustedes tengan es que las áreas no son comportamientos estáticos, ¿sí? Ni son dominios apartes o separados entre sí, se conectan, ¿sí? Se comunican. Es muy importante que el paciente adquiera desde lo motor a postura en línea media, ¿sí? La postura en línea media le va a permitir al paciente bebé recién nacido poder fijar los ojos. Una vez que fija los ojos, se encuentra con el rostro del examinador, ¿sí? Después el examinador le habla, lo juega y el paciente responde con una vocalización. Las áreas no son estáticas, ¿sí? Van de la mano en la adquisición de los distintos hitos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo voy a avanzar en la segunda parte, que empieza con el examen físico neurológico. Es importante en pediatría siempre tomarse un compás de espera para parar, mirar y escuchar. Decimos, sí, a veces hay que adaptar el examen físico a cada paciente, ¿sí? Hay que, de acuerdo a la edad, al nivel de desarrollo y al temperamento del paciente. No siempre podemos hacerlo en el orden clásico, de cabeza a pies. Muchas veces tenemos que ir adaptándonos, ir modificándonos la secuencia en base al paciente que tenemos enfrente. Y fundamental es guardar lo peor para el final. Todas las intervenciones que puedan parecer amenazadoras o inquietantes, como ser el momento de desvestirse, de realizar el fondo de ojo, chequear el reflejo nauseoso, la medida del perímetro cefálico y la realización de los reflejos arcaicos, por ejemplo. Es importante incorporar todos los instrumentos de examen y juguetes adaptados, permitirle al paciente que lo toque, anticiparle qué va a pasar, contarle cómo va a ser el examen, no mentirles, que puedan estar habituados a lo que va a pasar. Y vamos a evaluar el estado mental, ¿sí? ¿Qué predomina durante el examen? Si es vigilia, sueño, transición. Vamos a evaluar la conducta, el lenguaje. Vamos a hacer la evaluación de la cabeza y de los estigmas faciales. Vamos a evaluar los pares craneales, el sistema motor somático y sensitivo, los reflejos arcaicos, las pruebas de estiramiento de las raíces nerviosas o los reflejos osteotendinosos y el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Vamos a observar, como decía, el estado de alerta del paciente, la calidad del llanto, la postura que adopta espontáneamente, si es simétrica, si es asimétrica, si tiene los miembros flexionados, extendidos, la actividad motora espontánea, si tiene, cómo son esos movimientos, y la presencia de manchas cutáneas, ya sean blancas, coloradas, café con leche. Hay que preguntar, hay que desvestir al paciente y hay que preguntarle a la madre o al padre al que lo lleve a la consulta. En cuanto a la cabeza, hay que hacer la palpación de toda la circunferencia craneana. Vamos a medir el tamaño, vamos a palpar también y a estudiar las fontaneras, las vamos a medir, vamos a palpar la tensión, tienen que ser normotensas, ¿sí? Y vamos a medirlas justamente para evaluar la velocidad del crecimiento del perímetro cefálico, ¿sí? Es importante la medición en el momento del examen, pero también a nivel histórico. Por eso tenemos las tablas de percentiles, donde vamos percentilando y vamos siguiendo el crecimiento, ¿sí? Y vamos chequeando que vaya cada paciente en su propio carril, aumentando el perímetro cefálico. En menores de 5 años usamos las tablas de la Organización Mundial de la Salud, tanto en mujeres como en varones, y ya en mayores de 5 años las de Neilhaus, de la sociedad que recomienda la Sociedad Argentina de Pediatría, también varones y mujeres. Vamos a evaluar el sistema motor, que esto incluye las masas musculares en cuanto a su consistencia, la fuerza, el tono muscular, o sea, la resistencia pasiva a la movilización, los reflejos tanto profundos como superficiales, la presencia de los movimientos voluntarios y cómo son estos movimientos, si son bruscos, si son precisos, si son espontáneos, la presencia de movimientos involuntarios y también si son movimientos rápidos, lentos, si aparecen durante el reposo, durante la acción, y cómo coordinan estos movimientos. Hay escalas de maduración neuromuscular que se usan, entre ellas el Capurro, que se hace cuando el paciente nace. Hay Capurro A y Capurro B. Nosotros usamos el B, que es el que tiene en cuenta también parámetros neurológicos, como el signo de la bufanda
y el signo de la caída cefálica, que nos dan una estimación de la edad gestacional. También la escala Damiel-Tizón, que analiza el tono justamente pasivo y tiene en cuenta distintas maniobras, como son el signo de la bufanda, la maniobra del talón-oreja, el ángulo de los aductores, el ángulo popliteo y el ángulo de dorsiflexión del pie. Y también nos da una estimación de la edad gestacional y la maduración del paciente. Vamos a evaluar el sistema sensorial, o sea, dolor, temperatura, posición y vibración, el tacto y la discriminación ante distintos estímulos. Vamos a evaluar los reflejos arcaicos y no solamente la presencia, sino la edad de extinción de estos reflejos, porque la persistencia más allá de la edad de extinción esperada también nos habla de un posible daño neurológico, ¿sí? Entonces también es importante chequearlo y saber cuándo tienen que extinguirse. Esta tabla es del PRONAP, así que la pueden encontrar fácilmente, está bueno tenerla a mano. Vamos a evaluar la visión, y esto se hace a través del reflejo rojo, que se hace antes de las 8 semanas de vida, a través de los reflejos corneanos en cada consulta, y se hace el examen de agudeza visual, idealmente al menos en 2 consultas a los 3 y a los 5 años. El reflejo rojo se realiza a una distancia aproximada de 50-75 centímetros del paciente, y con un oftalmoscopio se ilumina directamente la cara del paciente, y si todos los medios transparentes del ojo están indemnes, lo que vamos a recibir justamente, vamos a ver el reflejo rojo pupilar. Si encontramos una leucocoria, es una urgencia, puede hablar de distintas etiologías, desde cataratas congénitas hasta un retinoblastoma, así que es un signo a tener en cuenta y a ocuparse, alarmarse rápidamente. El reflejo corneano, que supongo que conocen todos, pero se estimula la córnea con una torunda de algodón, y la respuesta es el cierre de la oclusión palpebral. Esto también grafica cómo va avanzando y evolucionando la nitidez en la visión normal. Tenemos distintas escalas de agudeza visual. En los pacientes que todavía no aprendieron prealfabetizados existen escalas con figuras. Obviamente se le va pidiendo una distancia que tapen un ojo y el otro ojo y se van describiendo las imágenes que ven. Y vamos a evaluar también la audición mediante la realización de las autoemisiones acústicas en el recién nacido, mediante la evaluación informal de la audición en preescolares, y en escolares se hace la evaluación formal, que ahora vamos a detallar cada una. Las autoemisiones acústicas lo que nos proporcionan es la información objetiva de la función coclear, ¿sí? Se hace mediante ese aparato que se ve ahí, justamente, y nos da si son positivas en ambos, tienen que ser positivas en ambos oídos. Y hay un protocolo, un algoritmo para realizar las autoemisiones, que esto es del Ministerio de Salud, así que también están todas las guías. Para pacientes sin factores de riesgo, ¿sí? Se hace una primera autoemisión entre las 36 y 48 horas después de nacido. Si el paciente pasa en ambos oídos, se da el alta con una guía auditiva, o sea, se sigue obviamente en cada consulta pediátrica evaluando de manera informal la audición. Pero si no pasa, se hace una segunda autoemisión antes del mes de vida. Fíjense que no hay que dejarse estar si esto es inmediato. Si pasa nuevamente el mismo alta con guía auditiva, y si no, se profundizan los estudios. En pacientes con factores de riesgo positivo, como ser prematurez o historia de hipoacusia, malformaciones, ya es un poco más, el seguimiento es un poco más cercano. Se hace una primera autoemisión. Si pasa, el seguimiento es con guía auditiva, pero a los 2 años se repite nuevamente el estudio formal. Y si no pasa, también hay que ir profundizando los estudios y se hace interconsulta con otorrinolaringología y se sigue todo el protocolo. La evaluación informal, ¿sí? Con distintos tests como el de Reed. Y ya en los pacientes escolares se hace la evaluación formal mediante la audiometría, que es mediante la audición de clics, y necesita también la colaboración del paciente. Por eso también hay que prepararlo y anticiparle y contarle lo que va a pasar para que el estudio tenga sentido y se pueda realizar. También vamos a utilizar para evaluar el desarrollo neurológico distintas pruebas de pesquisa que formalizan justamente la evaluación, que tienen como objetivo la detección temprana y oportuna de trastornos del desarrollo neurológico
en el periodo crítico de los primeros 5 años de vida. Detecta individuos con dificultades inaparentes en una población que es presuntamente sana. En nuestro país sabemos que el porcentaje de niños menores de 6 años en riesgo de padecer un problema del desarrollo o de conducta es del 10% en niveles sociales medios. Y fíjense, 40% en niveles desfavorecidos vulnerables. O sea, es muchísimo. Y en ausencia de herramientas validadas, o sea, si no usamos estos test de pesquisa, el pediatra detecta alrededor del 30% solamente de los trastornos del desarrollo neurológico. Utilizando solamente la vigilancia pediátrica, vamos a diagnosticar 50% de los niños que son pasibles de recibir tratamiento de intervenciones tempranas. O sea que hay 50%, la mitad de los niños quedan sin intervenciones. Por lo cual es una recomendación de la Asociación Americana de Pediatría, una recomendación fuerte, combinar la vigilancia pediátrica con un método de screening que sea formal y periódico, ¿sí? Y validado, como les vamos a ver ahora. Uno de los métodos de screening que probablemente ya hayan escuchado nombrar antes es el IODI, que es el instrumento para la observación del desarrollo infantil, que es el último que impulsó el Ministerio de Salud. Es una escala de observación que se utiliza en pacientes menores de 4 años, que se validó en el año 2015, que incorpora variables que son vinculares, socioemocionales, de comunicación, de lenguaje, a nivel motor, de coordinación óculo-manual y cognitivo. Y la recomendación es realizarla en cada control de salud. Tiene una herramienta que es esta, un formulario de aplicación, donde según la edad del paciente vemos distintas pautas, ¿sí? Que vamos a ir evaluando si cumple o no cumple. Según el resultado vamos a encontrar que puede estar verde es rango normal, amarillo es alarma, es riesgo e intervención, y en rojo alarma. Y esto nos va a permitir identificar distintas situaciones del desarrollo neurológico, como ser un desarrollo normal o típico, situación de riesgo o situación de alarma. Otra prueba de pesquisa es el PRUNAPE, que es la Prueba Nacional de Pesquisa, que esta prueba fue validada en el 2002 en un estudio que fue colaborativo multicéntrico, donde participaron más de 200 pediatras de todo el país y se realizó un trabajo con más de 4.000 pacientes. Lo desarrolló el doctor Lejarraga en el Hospital Garrahan y evalúa el desarrollo neurológico entre 0 a 5 años, 11 meses y 29 días, o sea, casi 6 años. Y este sí es un poco más ordenado respecto a las áreas, porque evalúa motor fino, grueso, lenguaje y personal social. La Sociedad Argentina de Pediatría recomienda realizar el PRUNAPE en niños de bajo riesgo al menos 2 veces en la vida, a los 12 meses y entre los 3 y 4 años, y en niños de alto riesgo en cada consulta, durante el control de salud, y lo ideal es hacerlo antes del examen físico. Este es el formulario de aplicación. Se requiere una capacitación previa, ¿sí? Que es accesible, que la recomendamos. Este es el formulario de aplicación que se utiliza y si hacen falta algunos materiales específicos. El formulario de aplicación tiene un eje horizontal donde está la edad del paciente y un eje vertical donde están las distintas áreas con las distintas pautas que uno va a evaluar si cumplen o no. Vamos a encontrar que según la edad del paciente va a haber pautas que sean normales, adelantadas, pautas de alertas o retrasadas. Y nos va a permitir identificar la trayectoria del desarrollo neurológico en un desarrollo típico, retraso, desviación o regresión. ¿Por qué es importante entonces evaluar el desarrollo neurológico y qué es lo que nos permite? Nos permite identificar de manera precoz problemas que sean aparentes, pero también los inaparentes, ¿sí? Y así, tarea del pediatra también es excluir enfermedades sistémicas y situaciones de vulnerabilidad socioambiental y a su vez, una vez excluidas, hacer una derivación oportuna al servicio de neurología infantil y a su vez iniciar el tratamiento de habilitación neurológica. ¿Cuáles son las acciones que podemos llevar a cabo frente a situaciones de riesgo o de alarmas para el desarrollo? Las intervenciones tempranas, ¿sí? El concepto de intervenciones tempranas tiene que ver con una modalidad de intervención
para niños de 0 a 6 años y sus familias, y esto es importante que cuando hacen intervenciones tempranas las familias también reciban recomendaciones para el hogar, ejercicios, cómo trabajar, cómo llevar a cabo distintas situaciones, porque multiplica, ¿sí? A lo mejor está con el terapeuta 2 horas por semana y el resto del tiempo está en casa con la familia. Es fundamental, antes de iniciar las intervenciones, tener un diagnóstico previo, ¿sí? Trabajar sobre un problema y saber cómo se llama el problema y saber si hay un riesgo, si hay desviación, si hay retraso, si hay un deterioro del desarrollo. Y el objetivo siempre es asegurar y mejorar el desarrollo personal del niño, fortalecer las competencias familiares y fomentar la inclusión social de ambos, ¿sí? Del niño y su familia. Se fundamenta justamente, las acciones proporcionan información al cerebro en desarrollo con el propósito de maximizar la expresión de las potencialidades y lo que explicaba antes mi compañera de la neuroplasticidad, ¿sí? La posibilidad de formar nuevas redes neuronales, nuevas conexiones. Por eso cuanto antes se implementa, mejor es el resultado. Permiten justamente que las neuronas establezcan conexiones sinápticas que se vean reforzadas cada vez que están en funcionamiento y cada vez que entrenan. Aumentan el número de circuitos y el número de interconexiones y así se van constituyendo redes que permiten un mejor funcionamiento. Cuanto mayor estimulación, mejor desarrollo y mejores resultados vamos a tener. Entonces es importante destacar que los servicios de cuidados primarios funcionan como un cerebro externo y regulan y modulan el desarrollo del niño. Que el médico a su vez ocupa un rol importante en la definición del concepto de normalidad. Tenemos que conocer qué es lo esperado para estar justamente atentos a cuando aparecen situaciones atípicas. Hay que considerar la estimación materna como un parámetro de medida del funcionamiento neurológico. Hay que escuchar lo que dice la familia, ¿sí? Cuando dice que es distinto, que lo ven diferente, que algo llama la atención. Y que la exploración neurológica clínica tradicional es la base para la comprensión de los trastornos del desarrollo. Identificar los factores de riesgo de morbilidad neuropsicosensorial, ¿sí? Que son los factores que van a condicionar una mayor probabilidad de padecer un trastorno del desarrollo neurológico, y definir cuál es la trayectoria del desarrollo, como decíamos antes, nos va a permitir la derivación oportuna, como yo decía hace un ratito en el cuadro sinóptico, la derivación oportuna a neurología infantil y el inicio precoz de las intervenciones tempranas. Esto va a permitir una mejor respuesta terapéutica con tratamientos de menor duración. A su vez, disminuir los costos en salud, justamente, reducir los gastos en educación, mejorar el rendimiento académico de nuestros niños y aminorar la desocupación juvenil. Como dato para que se lleven, es importante tener en cuenta que la población infantil hoy constituye el 30% de la población mundial, pero representa el 100% del futuro. Así que hay que cuidarlos. Y ahora al final... Ahora les vamos a pedir que participen. La idea es que observen y describan y puedan responder qué hito del desarrollo psicomotor reconocen y a qué área pertenece este hito. Este es un paciente de 2 meses. ¿Qué ven? Perfecto. ¿Y a qué área pertenece este hito? Y también podemos considerar algo de lenguaje. ¿Por qué no? Estamos hablando de comunicación. Bien. Este es un paciente de 6 meses. ¿Qué ven? Muy bien. Posición aérea. Vamos, que sale. ¿Estás sentado? Sí, está sentado, perfecto. ¿Sí? El trípode también, lo pueden encontrar como el trípode, ¿sí? Perfecto. ¿A qué área pertenece? Motora. Muy bien. Este es un paciente de 4 meses. ¿Qué ven? ¿Intento de? Intento de ¿Qué ven? Sí, el rolido. Sí, perfecto. ¿A qué área pertenece? ¿Motora? Perfecto. Este es un paciente de 7 meses. ¿Qué observan acá?
Este es más difícil. ¿Se puede mantener, puede levantar la cabeza? No, ¿cómo se llama este hito? Perfecto, muy bien allá. Más fuerte, díganlo. Balconeo, ¿sí? Balconeo. ¿A qué área pertenece? Está todo esto. Está en el libro de pediatría. ¿Cómo? ¿Pediatría 2000? Motora gruesa. Ya me están dando miedo. Muy bien. Paciente de 7 meses. ¿Qué observan? Perfecto, muy bien. Y si observan un poquito más los dedos, ¿de qué podemos hablar? Perfecto, muy bien. ¿A qué área pertenece? Muy bien. 10 meses. ¿Qué ven? ¿Ah? Capaz que está en el otro libro. No. ¿Este es? Vamos, ¿qué es? ¿Qué hito pueden mencionar frente a esta imagen? Esta es la postura de oso. ¿Sí? ¿A qué área pertenece? Muy bien. Este paciente tiene 12 meses. ¿Qué observan? Que camina, Bipedestación y marcha. ¿Sí? ¿A qué área pertenece? Muy bien. Y acá esta es más difícil. ¿Qué ven? Paciente de 10 meses. Personal social, ¿sí? ¿Y qué más? Perfecto. Y observen esto. Muy bien, excelente. Acá nos falta el sonido, ¿sí? Anaí le está hablando y él le responde, ¿sí? Bueno, este paciente tiene 2 años. ¿Qué observan? La simbolización. No me digan simbólico, díganme otra palabra. ¿Qué observan? ¿Pertenece al área del personal social? Sí, lo que observan es una imagen del área personal social. ¿Pero qué ven? Juego, ¿sí? Observan juego. ¿Qué tipo de juego es? Bueno, vamos a quedarnos ahí entonces. Muy bien. Bueno, no es tan difícil aprender los hitos en cada área, hay formas creativas, ¿sí?, de aprender, como por ejemplo con una imagen y observando al paciente. La idea, ¿sí?, es que no se queden, ¿sí?, con dudas, que nos pregunten, ¿sí?, que lean, que estudien. Hay un transparente virtual donde está toda la bibliografía que utilizamos para construir esta herramienta. Es importante que ustedes conozcan lo normal para el día de mañana reconocer lo que es diferente en patológico, ¿sí?, en patología, lo que es atípico. Les sirve a ustedes para la práctica de todos los días, ¿sí? ¿Alguien tiene dudas, preguntas, comentarios que hacer? ¿Cómo? No, generalmente no pasamos el PowerPoint porque esto tiene que ver con una herramienta didáctica para construir conocimiento en este momento. La próxima semana es otro PowerPoint, es otra herramienta. La idea es que ustedes utilicen el recurso del transparente virtual a la hora de estudiar. ¿Alguna otra duda o pregunta? Por las dudas, una aclaración y una fe de ratas, porque a lo mejor lo dije rápido y se confundió. El PRUNAPE, la recomendación es hacerlo por lo menos 2 veces, ¿sí?, en pacientes sin factores de riesgo, 2 veces en la vida, ¿sí? Por las dudas, no en cada. Yo dije que se hacen en factor, claro, en pacientes solamente, en pacientes con factores de riesgo es todos los años, ¿sí? Por las dudas. Yo tengo una pregunta.